Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Filtros México. Me acompaña mi aliado en Ciudad de México, Carlos Ibarra, que como está en la universidad hoy en la noche dando clases, pues tiene que usar la mascarilla. Así que le pedimos excusas, pero él ha introducido el micrófono dentro de la máscara para que ustedes lo puedan entender muy bien. Tenemos un programa preparado para ustedes donde hay muchísima información de relevancia. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Maybord? Muy buenas noches a los amigos que nos ven y nos escuchan allende las fronteras mexicanas. Agradecido por esta oportunidad de poder estar una vez más aquí con ustedes en Sin Filtros México. Hoy con esta particularidad, aprendiendo o más bien reviviendo, pues esto que ya es una costumbre cuando así se requiere de tener que transmitir con la mascarilla, pero también poniendo el ejemplo porque mientras otras personas, especialmente algunos actores políticos por ahí dicen que esto es una mordaza, que esto es un cubrebocas, que quítate el bozal, como hemos escuchado aquí en México, pues nosotros estamos en la idea de que esto es un acto de responsabilidad para nosotros y para con las personas que nos rodean, así que con este gusto saludamos a todos nuestros amigos, Maybor. Así es, y vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que se están incorporando a nuestro super chat. Muchísimas gracias a nuestros moderadores, a Nesta, a Migdalia Chirinos, Tamaris López y Lontán por su ayuda. También muchísimas, pero muchísimas gracias a todos aquellos que comparten este programa, este enlace con sus contactos, amigos y también por los likes. Recuerden que a través de todas estas plataformas donde estamos transmitiendo Sin Filtros México, nos guiamos por los likes. Si les gusta nuestro trabajo, regálennos uno y si no, pues sugieran a ver qué podemos mejorar. Bueno, pero hoy tenemos un programa con dos invitados muy especiales, Carlos. Vamos a darle la bienvenida a Ximena Céspedes. Bienvenida, un placer tenerte nuevamente con nosotros en Sin Filtros México. Ay, buenas noches, Mayor. Carlos, un gusto como siempre estar con ustedes. El gusto es nuestro, Ximena. Ximena Céspedes nos acompaña, ella es la CEO de la empresa Metrix. Y Ximena, pues pedirte por favor que nos comentes por lo que han sido los puntos más relevantes de los últimos días en la agenda mexicana, los temas que han acaparado la conversación. Cabe destacar, amigos que nos ven y nos escuchan, que Metrix es una de las empresas líderes a nivel internacional en lo que tiene que ver precisamente con el monitoreo de lo que los temas que surgen como conversación, cómo se miden a través de las redes sociales, es decir, todo el impacto que están teniendo los cibernautas. ¿Estoy en lo correcto, Ximena? ¿Lo estoy mencionando adecuadamente? Claro que sí, claro que es completamente correcto lo que acabas de decir. Lo que nos llevamos haciendo es, desde que cambió el gobierno, o sea, desde hace prácticamente 3 años, comenzamos a ver los temas que más le interesaban a la audiencia en general en México y después lo fuimos ampliando a nivel latinoamericano para saber exactamente cuáles son los temas en la agenda que están en medios digitales y que impactan al final, digamos que los medios tradicionales y la conversación que tiene la gente allá afuera en sus uno a uno, en sus mesas de discusión. Y entonces, cada semana generalmente van cambiando de acuerdo con la coyuntura, pero uno que llevamos realmente año y medio con él, que es el tema de COVID, y sigue siendo, no solamente aquí, estamos seguros que a nivel Latinoamérica, el tema principal que se discute. En México, ¿por qué ha sido tan importante esta semana específicamente? Primero porque está subiendo la cantidad de contagios y los muertos, o sea, están diciendo que fueron de los países que entraron tarde a la tercera hora. Y la otra es porque adicional al programa de vacunación, que ya en algunos sectores van incluso a los mayores de 18 años, la próxima semana, o sea, el lunes de la próxima semana, regresan los niños al colegio y hay una discusión muy fuerte sobre si tendrían que regresar los niños o no al colegio, siendo que ellos todavía no estaban vacunados, solamente están vacunados los mayores de 18. Aunque en México ya vacunaron a los profesores hace algunos meses, entraron en la cadena como de los primeros precisamente para el momento del regreso a clase. Y lo que ha dicho el presidente y digamos que la Secretaría de Educación Pública es que es necesario que los niños regresen porque no necesariamente la infraestructura ha sido suficiente y porque tenemos que volver a la normalidad. Ese es como el tema principal que sigue acaparando prácticamente el 50% de la conversación general dentro de los medios digitales.
El siguiente tema, para los que no estén muy informados, tuvimos elecciones en junio de este año, que fueron, la llamamos elecciones intermedias, en donde cambiaron algunas gobernaturas, cambiaron la Cámara de Diputados y en algunos lugares en donde se cambió la gobernatura, se cambió también digamos que las diputados, alcaldías y temas locales. Después de eso, el presidente ya desde que había entrado al gobierno había dicho que 3 años después él quería hacer una revocación de mandato para refrendar que los mexicanos querían que se quedara ahí. Y entonces ahorita está la discusión específicamente en el Congreso sobre el tema de revocación de mandato. Esta literalmente es el segundo tema que ha acaparado la discusión. Y aquí hay algo que es importante: prácticamente más del 90% de los mexicanos están en contra de la revocación del mandato, o sea, de la figura como tal, independientemente de que si hubiera votación, la gente votaría o no porque el presidente se queda. Adicionalmente a los 2 puntos anteriores, parece que todos los temas de esta semana fueron políticos, porque el siguiente, para que el auditorio sepa, hay un estado que se llama Campeche. Es un estado que está pegado a Quintana Roo, o sea, es muy relacionado de Cancún como hacia el lado, para que la gente lo ubique. Y entonces en ese estado quedaron las elecciones muy cerradas. Y entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial autorizó que hubiera un recuento de votos, y eso va a ser, digamos que una pugna electoral bastante interesante entre los dos candidatos. Uno de ellos, para que la conozcan, es una persona que ha tenido muchos escándalos, que se llama Laira Sansores. Y el otro tema, que digamos que sigue siendo político, es una discusión que hubo entre Ricardo Anaya y el presidente de la República. Pensemos que en México quien pone la agenda es el presidente de la República por las mañaneras. En este caso, para que tengamos un poco de contexto, Ricardo Anaya fue precandidato, candidato, a la presidencia de la República cuando fue electo López Obrador, era el candidato del PAN. Él, para que lo tengan en cuenta, el presidente una vez le dijo Riquín Canallín en pleno debate, y se quedó, digamos que parte del discurso de burla hacia Ricardo Anaya. Lo que Ricardo Anaya señala es que el presidente lo quiere meter a la cárcel y que él entonces se iba a vivir a otro país. Y el presidente lo que le dice es que se quede en el país y que afronte los hechos que tiene con otros funcionarios anteriores por temas de corrupción. Entonces aquí la discusión digital, que ha sido muy interesante, es que hay un 50-50. La mitad de las personas le creen digitalmente a Ricardo Anaya y dicen que efectivamente eres un perseguido político, y el otro 50% le dicen al presidente que pues le creen al presidente y que Ricardo Anaya tendría que enfrentar a la justicia. Entonces, estos temas de agenda pública tan políticos están moviendo la conversación realmente y desviando aquellos temas que de pronto hubieran sido más importantes, como por ejemplo, están mencionando mucho el tema de inseguridad. Incluso hay muchas notas en estas últimas semanas relacionadas con las elecciones y la probabilidad de que hubieran sido apoyadas por temas de narcotráfico. Del otro lado, obviamente, el tema de salud, que entiendo que lo van a tocar el día de hoy, sobre si regresamos o no a clases. Y el tercer tema, digamos que ya va a ser lo que va a pasar con el tema de revocación de mandato. Vamos a ver si efectivamente el Congreso lo pasa o no, porque la primera discusión es si el Congreso se va a reunir o no para tomar la decisión. Después, ¿qué puede pasar para el tema de regulación? Y posteriormente, ¿cuál sería la pregunta que le van a hacer a los mexicanos si es que llegamos efectivamente a eso? Por lo visto, el presidente de la República lo que quiere es que seamos como Suiza de pronto, en donde comencemos a votar más cosas que las que generalmente estamos acostumbrados a hacer. Y la gente se siente cómoda yendo a votar cada vez que lo llaman. En realidad no, porque después de elecciones, que en elecciones sí hubo un aumento significativo de la gente que salió a votar frente a otras intermedias, cuando fue específicamente la última relacionada con, se me acaba de olvidar cuál fue la que fuimos a votar, la de... Carlos, ayúdame, porque acabo de olvidar la que hicimos ahorita en julio, que no fue nadie, la de los 3 millones. Bueno, no, acabamos de hacer, perdón, ahorita se me acaba de ir, ahorita ya les digo, hicimos una solicitud que hizo el presidente, en donde para juzgar actores políticos del pasado. Ay, perdón, gracias. Sí. Estaba yo pensando. Piensa que yo pongo y corto, ¿ok? Gracias, sí. Yo decía, ¿cuál era? Ok. Ajá, listo. Entonces, específicamente la que tuvimos hace un mes en donde querían, o sea,
La pregunta no decía eso, la pregunta lo que decía era que si estaba la opinión, o sea, que si estábamos de acuerdo en que se juzgara los delitos que había en funcionarios públicos. Esa era la pregunta. Pero el presidente lo que nos dijo durante todo el tiempo era que era que si la opinión pública estaba de acuerdo en que se juzgara a los expresidentes. En realidad la votación fue muy baja, o sea, muy poca gente fue específicamente a votar. Entonces lo que dice prácticamente el tema es que no estamos listos para salir a votar en otras cuestiones que no sean cuestiones electorales. La otra es que un tema de revocación de mandato, si salimos tan pocos a votar y necesitan un 40% de la lista nominal, pues también va a ser una perdedera de plata porque no necesariamente la gente va a ir a hacerlo. Entonces, digamos que hay una dualidad entre si queremos una democracia participativa, para la cual no necesariamente el pueblo latinoamericano en general está listo, y también porque adicionalmente puede ser un factor que más bien esté utilizando un tema político en vez de que realmente sea un tema participativo. Esa es como la discusión que hay actualmente entre los medios digitales relacionada con esos temas. Bueno, Ximena, muchísimas gracias por ese titulares, porque son titulares que nos llevan a pensar qué es lo que está pasando en la opinión pública mexicana. Así es que mil gracias. Aquí en la descripción de este video ustedes van a conseguir todos los datos de Ximena Céspedes y la empresa para que estén al tanto de lo que ellos están publicando, que sin duda alguna le interesa a todos ustedes, a los mexicanos y no mexicanos, a todos los que nos están viendo. Así que mil gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Ximena, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, Carlos, y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Marco Fernández. Él es coordinador del programa de educación México Evalúa. ¿Y por qué lo estamos invitando? Porque pues los niños regresan a clase y vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se maneja el tema. Te cuento, Carlos, que acá en la ciudad de Nueva York, los niños van a regresar a clases. El gobierno de Nueva York ordenó que todo el mundo tenía que estar vacunado. Hay una resistencia por parte de varios sindicatos, pero bueno, no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí es cierto es que los padres quieren que los niños vuelvan a la escuela porque es importante la socialización y muchos no están de acuerdo con la educación online 100%. Así que bienvenido, doctor Marco Fernández, un placer para nosotros tenerlo en Sin Filtros. Hola, muy buenas noches. Sí, soy Bienvenido, investigador de México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey. Del Tecnológico Monterrey también, efectivamente, justo íbamos a comentar eso del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenido, doctor Marco Fernández. Pues justo sobre este tema que está comentando mi compañera Maybord, tenemos que en el caso mexicano, pareciera, diciéndolo de la manera más objetiva posible, viéndolo desde fuera, parecería un capricho más del Poder Ejecutivo Federal el decir sí o sí, los niños regresan a la escuela. Desde su óptica como investigador del Tecnológico de Monterrey y desde la organización de la sociedad civil México Evalúa, ¿cómo se percibe esto? ¿Cómo podemos leerlo? Y sobre todo, existe una gran duda entre los padres de familia. Por un lado, pues sí, el hecho de que los niños están desesperados, ya quieren salir, ya quieren ver a sus amigos. Por otro lado, la información científica de que la variante, sobre todo la llamada variante Delta de la COVID-19, podría afectar también a niños, a adolescentes. Entonces existe esta dualidad. ¿Cuál sería su primera lectura, doctor Marco Fernández? Mira, yo creo que es importante explicar el contexto para quienes nos están viendo desde fuera de México y entender la discusión que se está dando en el país sobre el regreso a clases. Es cierto que al igual que ocurre en otros lugares del mundo, el hecho de haber tenido estas clases denominadas a la distancia, pues ha tenido muchos efectos, digamos, negativos, no solo en la parte del aprendizaje, porque muchos chicos, pues no están pudiendo aprender lo mismo a la distancia, particularmente
porque al igual que ocurre en otros países de América Latina, por ejemplo, o en algunas zonas de Estados Unidos, donde no todas las familias tienen los recursos para estar conectados por el Internet como estamos nosotros en estos momentos teniendo una comunicación. Y en el caso, por ejemplo, de México, justo estas familias, muchas de ellas se han tenido que comunicar a través de este aparato, del celular, mediante la aplicación de WhatsApp, por ejemplo, que han estado sus hijos tratando de enviar las tareas a sus docentes, pero no reciben, por ejemplo, retroalimentación de los mismos. De hecho, en una encuesta que hicimos a inicios de julio con el periódico Reforma y el TEC de Monterrey, encontramos que papás y mamás que tienen a sus hijos en las escuelas públicas de México señalaban en un 40% que ellos no recibieron durante el ciclo escolar retroalimentación por parte de sus docentes. Entonces, primer problema, afectación de aprendizajes. Segundo problema que también se ha visto en las escuelas, en muchos de los hogares, perdón, de América Latina o de México, el problema de la afectación emocional de tantos meses estando a la distancia, de no tener la posibilidad de socializar con sus compañeras, con sus compañeros, y que además ha creado en muchas de nuestras familias dinámicas incluso de violencia intrafamiliar. Y eso ha puesto en peligro a muchos de esos niños, niñas, jóvenes que están siendo víctimas de esta violencia intrafamiliar que, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Seguridad mexicana, han aumentado estos reportes de violencia en cerca del 30% durante esta época de la pandemia. Tercer problema, un problema de abandono que está ligado con el cuarto, de caída en la matriculación educativa. Para quienes nos están viendo, cuando están estas circunstancias tan difíciles de poder aprender, que ya empieza el ánimo a ser afectado, los mismos papás en la encuesta que hacía referencia nos dicen, por ejemplo, que veían a sus hijos ya sea enojados, ha aumentado la ansiedad, la tristeza, incluso varios de ellos han ganado peso. En esas circunstancias, cuando el ánimo está pues caído, mucha gente, además, enfrentando sus familias problemas económicos, pues decide, sobre todo los jóvenes, abandonar sus estudios y ponerse a trabajar para tratar de ayudar a sus familias. Y hay un problema, porque lo saben muchos de los que nos están viendo en estos momentos, que truncar tus estudios puede significar un futuro no muy bonito para tu vida y para cuando tú tengas tu familia. ¿Por qué? Porque si tú truncas tus estudios, la probabilidad de que tengas mejores oportunidades de trabajo con salarios más dignos que te permitan a tu vez, cuando tengas a tus familias, darles mejores oportunidades a tus hijas, a tus hijos, pues disminuye sustantivamente. Entonces, en ese conjunto de afectaciones, uno definitivamente pensaría que tenemos que encontrar la manera de regresar lo más pronto posible a las aulas, máxime que en el caso mexicano es de los que ha mantenido por más tiempo las escuelas cerradas. Pero el problema es de varias dimensiones para poder hacerlo de manera correcta. Por un lado, durante este año y medio, con toda franqueza, la mayor parte de las autoridades educativas, no solo federales, sino en muchos estados, no se prepararon para ir estableciendo protocolos, probarlos, ajustarlos, para ir regresando de manera paulatina a las aulas. Ahora de repente el presidente da un manotazo diciendo que llueve, truene o relampaguee, hay que regresar y al mismo tiempo recorta el presupuesto en materia educativa para poder financiar muchos de los protocolos que se requieren para poder minimizar. Nadie puede decir que no hay riesgo cuando se regresa a clases presenciales, pero sí minimizar el riesgo. Y entonces tienes, por un lado, la necesidad educativa que sin duda alguna existe, el temor de muchas familias que a la luz de la denominada tercera ola en nuestro país por la variante Delta, pues están temerosos y una autoridad que no solo no ha financiado recursos adecuados para establecer políticas para el regreso, sino que además, y ahorita la platicamos, si ustedes estuvieran viendo de cerca toda la discusión en México, en las últimas 2 semanas se han producido una serie de errores, de pifias por parte de la propia autoridad federal, que primero dice unas cosas, después otra, ya incluso en las redes le dicen que
a veces son como la chimotrufia, ¿no? Este personaje de Chespirito, en donde por un lado, establecen unos parámetros, por ejemplo, una carta que pedían a los padres para hacerse responsables en el regreso a clases. La carta causó muchísimo enojo en un número importante de papás y de mamás. El presidente, que había escuchado frente a él a la secretaria de Educación hablar de la carta, después dice que él no sabía nada y que la carta la desconoce, y entonces por eso le dicen ya a las políticas educativas, las políticas en ese sentido de la chimotrufa. Usted toca un tema, doctor, muy importante, y es la depresión en los niños y jóvenes, producto del encierro durante la pandemia. Y acá en los Estados Unidos ese ha sido uno de los problemas principales que se han expuesto para el retorno a clases presenciales. Y se ha puesto en la balanza hasta qué punto el caso de coronavirus es más fuerte que la depresión infantil. Incluso acá se ha presentado también un incremento en los suicidios. En México está más o menos presentándose un panorama similar, o existen algunos otros factores que hasta el momento por acá no conocemos. Mira, yo creo que lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, conozco bien el caso, viví 10 años allá, estudié allá, entonces entiendo muy bien cuál es la discusión de política pública que se está dando en los distintos estados de la Unión Americana, y en donde hay muchos esfuerzos de distintos actores, de universidades, de centros de investigación, etcétera, de los propios medios de comunicación, y la propia autoridad de algunos estados o la autoridad federal, para poder documentar y tratar de mover la agenda basada en la evidencia. Es cierto que también en Estados Unidos, como hemos visto lamentablemente, está todo el otro sector que no quiere creer en la ciencia y que cuestiona aspectos básicos para garantizar la correcto regreso a clases, como es el uso del cubrebocas, como uno de los medidas centrales para tratar de disminuir los riesgos del contagio. Y allá se ha dado cuenta de estas afectaciones emocionales a las que tú haces referencia. Lamentablemente el contraste en el caso mexicano es mayúsculo. ¿Por qué? Porque la propia autoridad desprecia el uso de la evidencia para poder guiar las políticas que establece. No ha hecho un estudio a estas alturas del partido que dé cuenta, por ejemplo, del grado de la afectación emocional entre los niños y los jóvenes. El dato que yo hacía referencia, por ejemplo, fue a partir de una encuesta que nosotros levantamos junto con Reforma entre papás y mamás para que nos platicaran ellos cómo estaban viendo la parte anímica de sus hijos, hijas de escuelas públicas. O sea, mejor nosotros desde la academia empezamos a empujar ciertas medidas porque el gobierno nomás no quiere tener una medida ni siquiera a estas alturas para que nos están viendo. Llevamos 15 meses, un poquito más de pandemia, y no hay una medición en el país sobre cuál es el tamaño de la afectación en los aprendizajes. Uno observa, por ejemplo, los reportes que se están haciendo en los círculos de discusión educativa en Estados Unidos, y ya hay múltiples esfuerzos, múltiples estudios que están apuntando a problemas. Recientemente, McKinsey, por ejemplo, hizo un reporte que publicó, si no me recuerdo, hace 3 semanas, sobre el caso norteamericano, donde se da cuenta de las afectaciones que en términos de aprendizaje, sobre todo se están observando incluso en desigualdad de chicos que sí tuvieron algo de presencialidad y los chicos que solo estuvieron a la distancia, e incluso allá diferencias entre grupos raciales, donde los blancos han sido menos afectados en comparación a estudiantes latinos o estudiantes afroamericanos. Ese tipo de interés para poder documentar un aspecto que es básico, que sirva a las autoridades y a los maestros, es decir, ok, tenemos estas afectaciones en el caso de los estudiantes mexicanos y así podemos plantear cómo vamos a ir creando las rutas diferenciadas para recuperar aprendizajes, para poder ayudar a resolver el tema emocional. Lamentablemente no se han producido.
Y es un problema muy serio porque estamos, sin exagerar, en muchos aspectos, navegando a ciegas, viendo cómo hay una especie de Titanic educativo que se ha venido hundiendo, en donde la autoridad, lejos de poner al centro de sus prioridades la educación y por lo tanto dar recursos adicionales para enfrentar este reto, hace recorte. En vez de obligar, por ejemplo, como pasa ahorita el debate en Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos de los debates que hay es, por un lado, la vacunación obligatoria de los docentes y del personal en general educativo, el uso obligatorio del cubrebocas, que hay gente retrógrada, perdón, pero como el gobernador de Florida que se resiste a estas alturas a establecer algo científico que muestra la disminución del riesgo de contagio. Bueno, acá la discusión es de otra naturaleza. Por un lado, en el caso mexicano, lamentablemente, aunque se reconoce la importancia del uso del cubrebocas, ni el presidente ni la autoridad educativa, el señor subsecretario López Gatell, que es el equivalente con una enorme distancia de seriedad científica entre Fauci y el encargado en Estados Unidos y el caso mexicano López Gatell, pues López Gatell ni siquiera usa en público el cubrebocas como ejemplo para decir esto es una cosa básica que tienen que tener todos los ciudadanos y obviamente los estudiantes y los profesores. Hay otro, incluso para quien nos ve, hay otro problema en el caso mexicano. A diferencia de Estados Unidos, en donde allá el debate es la resistencia de un sector importante a vacunarse o no, pero pues tienen 3 opciones de vacunas, y ya hay lugares, como lo mencionaste, el distrito de Nueva York, el distrito escolar de Nueva York, lo está pensando también hacer Los Ángeles, etcétera, de hacer obligatorio la vacunación del personal docente. En México, por un lado, el gobierno en mayo, entre abril y mayo y junio, hizo la vacunación de todo el personal o de la mayor parte del personal docente. Pero no le pusieron Pfizer, no le pusieron Moderna, no le pusieron Johnson Johnson, sino que en el caso mexicano, pues tenemos una variedad de vacunas. Una de ellas es la vacuna CanSino, que es de origen chino. Una de las inquietudes que había desde entonces era la transparencia con la que CanSino estaba dando a conocer los datos de su eficacia. Hay reportes que sí hablan de que es eficaz, pero justo, por un lado, había una exigencia de que transparentara su información, pero sobre todo, ahora, recientemente, CanSino da a conocer que al igual como está pasando en Estados Unidos y el debate de los refuerzos de la vacunación que comenzarán el próximo mes allá, acá en el caso de CanSino se dijo, vamos a necesitar, las personas que recibieron CanSino, se necesita hacer un reforzamiento a los 6 meses, ¿ok? El gobierno mexicano ya dijo que no lo va a hacer, que porque no se va a prestar a el juego de las farmacéuticas, al negocio de las farmacéuticas, pero es la vacuna que como es de una sola dosis, fue la que se le aplicó al personal educativo de México. Y el personal educativo de México, con razón, dado que la propia CanSino dice, vamos a necesitar un refuerzo por ahí de octubre, y que el gobierno le diga, no te lo vamos a dar, y que además el propio gobierno mexicano, a diferencia otra vez de lo que pasa en Estados Unidos, dice, no, no hay que vacunar ahorita no vamos a vacunar a los jóvenes de 12 a 18 años. Pues entonces, obviamente, o sea, y estamos viendo, como pasa allá, pues pasa acá, un número creciente de jóvenes infectados por la variante Delta. Tú necesitarías estar dentro de los esfuerzos de acelerar la vacunación, pues también incluir ese segmento de la población para reducir sus posibilidades de contagio. Pero el caso mexicano, pues el gobierno, como no ha comprado, esa es la verdad, no ha comprado suficientes vacunas, se trata de curar en salud diciendo que también es por, que no quiere hacer el caldo gordo, es la expresión del presidente y de Gatell, a las farmacéuticas y tampoco quiere vacunar a los jóvenes. Entonces, sí es importante, perdón que me tarde tanto en decir esto, pero es importante en el contraste de lo que pasa en México a lo que está pasando en Estados Unidos para poder entender por qué el temor
temor y la resistencia de varios, padres de familia o docentes al regreso presencial a las clases en nuestro país. Podremos decir, doctor, entonces, pues estamos ante un escenario nada alentador. Por una parte, como usted nos comenta, pues esta situación de estrés, esta situación de violencia intrafamiliar, que son algunos de los argumentos oficiales, están ocurriendo, pero por el otro lado, pues sí, los padres de familia tienen razón en considerar que no existen las condiciones adecuadas. Esto, sé que no tenemos quizás una bola de cristal, como decimos, pero entonces, ¿qué podemos, como decimos acá en el país? Esta es una frase muy coloquial, amigos que nos ven allá de las fronteras, una frase muy coloquial mexicana, un lugar común, el decir que no tenemos una bola de cristal. Pero entonces, ¿cómo enfrentar esta realidad? O sea, los padres de familia, digo, justo ayer escuchaba yo una persona pues ya desesperada, porque además entre la familia comienza a haber roces entre quienes dicen quiero ya relajar un poco, ya estoy harto o harta, y quienes dicen no, espérate, o sea, hasta la llegada de una visita puede detonar una crisis familiar, más cuando están los niños en la escuela. ¿Cuál sería entonces la mejor manera de abordar esto en familia, de platicarlo y llegar a decisiones? ¿Cuáles deben ser los elementos mínimos indispensables, si se puede considerar así, a poner en la mesa para una familia y tomar la mejor decisión en el sentido que sea? ¿Cuáles Mira, Carlos, es elementos? que Sí. yo creo que la pregunta es súper compleja porque no es de una sola respuesta. ¿A qué me refiero? Hay una parte que nos cuesta mucho trabajo para la gente que vive en Estados Unidos. En México, al igual que pasa en varios países de América Latina, las familias de clase media o con más recursos mandan a sus hijos a las escuelas privadas. No es que vayan a escuelas públicas como mayoritariamente ocurre en el caso norteamericano. ¿Ok? Las escuelas privadas en México, a diferencia de las escuelas públicas, pues han, en su gran mayoría, pues adaptado los protocolos, comprado los medidores de CO2, en algunos casos incluso se están estableciendo filtros EPA para mejorar la parte de ventilación en las aulas. Tú mismo estás terminando de transmitir desde allá, desde el TEC de Monterrey, pues es la realidad de una universidad de primer mundo como la del TEC de Monterrey, pues sí, pero esa no es la realidad de la mayor parte de las escuelas públicas de este país, en donde hay un número importante de estudiantes en espacios menos reducidos, no todos con buena ventilación, y en donde obviamente, pues, si no han podido garantizar ni siquiera recursos para proveer de cubrebocas, pues ustedes imaginarán que no hay recursos para garantizar, por ejemplo, cambios de ventanas para facilitar la ventilación, mucho menos filtros EPA o medidores de CO2, etcétera. Obviamente eso hace más difícil las circunstancias para poder minimizar los riesgos en muchas de las escuelas públicas del país. ¿Qué va a terminar pasando el 30 de agosto, es decir, el lunes, cuando empiece el regreso a clases? Pues va a ser muy distinto, porque por un lado hay autoridades en algunos estados, por ejemplo, el caso de Guanajuato, el caso de Querétaro, de Sinaloa, de Jalisco, cuyas autoridades empezaron a ir calibrando sus protocolos desde el ciclo escolar anterior y están diciendo, vamos a regresar, pero no todos al mismo tiempo, sino paulatinamente vamos a ir abriendo más escuelas, empezando por muchas de las comunidades rurales, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, comunidades donde las tasas de contagio son menores a las observadas en zonas metropolitanas, como por ejemplo en la ciudad de Querétaro o León en Guanajuato, etcétera. Segunda situación. Obviamente, y lo decía muy bien, les recomiendo mucho para quien nos escucha, en un programa reciente de su podcast del The Daily del New York Times, hay un excelente recuento de la discusión que se hace también allá en Estados Unidos sobre qué sabemos de la relación del COVID con los niños, con las niñas, de los protocolos en las escuelas, y justo una de las preguntas que hace el conductor de ese programa es la misma que estás haciendo tú, Carlos.
cómo le pregunta a su compañera que está sintetizando los hallazgos en aquel país, cómo tomar una decisión de cuándo regresar o no. Y la respuesta, pues depende demasiado de distintos factores. En comunidades donde está muy alto ahorita las tasas de contagio, donde tienes hospitales saturados, donde claramente si tu la escuela a la que va tu hijo no va a tener buena ventilación, híjole, pues es como jugarle a la ruleta rusa, mandar a tu hijo en esos momentos, ¿no? Si las escuelas son escuelas donde los protocolos claramente se le han explicado con mayor precisión a las mamás, a los papás, hay esta buena ventilación en las aulas, se está reduciendo el número de estudiantes que van al mismo tiempo a la escuela y se alternan, unos días van unos días van otros, etcétera. Hay comunidades con tasas de contagio menor, pues la probabilidad de que puedas ir con mayor tranquilidad de regreso a clases, pues aumenta. Obviamente en todo esto, una de las cosas es lo que estás haciendo tú, que nos exige el TEC de Monterrey como profesores. Necesitamos utilizar buenos cubrebocas como una medida de prevención al interior de los recintos escolares. La sana distancia es básica. Hay un aspecto que otra vez a veces pareciera, nos cuesta trabajo cuando estamos viviendo del otro lado, acordarnos de lo que pasa de este lado de la frontera. En Estados Unidos hay toda una discusión, en muchos distritos escolares se ha estado haciendo lo que le llaman el randomized testing, ¿no? El estar haciendo pruebas aleatorias para detección de COVID en las escuelas. Esa no es la realidad, lamentablemente, que se está pensando para el caso mexicano, salvo algunas excepciones. Ya lo dijo el gobernador de Jalisco, que allá sí van a intentar hacer esta parte, lo ha empezado a ofrecer, aunque no ha puesto algo en concreto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero y Querétaro está pensando hacer lo mismo. Pero hasta ahorita no tenemos ninguna información que el resto del país esté contemplando esto. ¿Y por qué es importante para quienes nos están viendo? Justo el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC por sus siglas en inglés, cuando actualiza las guías para el regreso a clases, una de las cosas que nos recuerda es la importancia de este randomized testing, ¿no? De esta realización de pruebas aleatorias. No puedes hacer, en el caso mexicano son 36 millones de estudiantes, no es que vas a estar haciendo 36 millones de pruebas. Obviamente no hay dinero que alcance, pero sí haces al azar en las escuelas estas pruebas para poder tener una detección sobre todo de los denominados casos asintomáticos, que por definición son casos que no van a tener dolor, por ejemplo, de garganta, dolor de estómago, no van a tener fluido nasal, no van a tener temperatura y que de todas maneras están contagiados del COVID y pueden transmitir la enfermedad. Por eso es importante estas pruebas. El caso del gobierno federal se ha resistido a aceptar como parte de sus protocolos del regreso una medida de esta naturaleza. Para quien nos está viendo, para entender por qué la gente, como dice el dicho popular, no es que la burra era arisca, la hicieron. Si de por sí con la situación hay miedo, cuando la propia autoridad, por ejemplo, la semana pasada, se habla de una carta que le llaman una carta responsiva, es decir, una carta que le pedían o le van a pedir a papás y a mamás para poder asumir el compromiso de que van a mandar a sus hijos haciendo primero una inspección de que no tenga signo, etcétera, etcétera. Le llaman la carta responsiva. Le molesta, desata una polémica entre muchos papás y mamás y la opinión pública en general en México, porque dicen, no puede ser llamada una carta de corresponsabilidad, porque no tenemos una carta misma que nos esté dando el gobierno, diciendo nos comprometemos como gobierno a establecer presupuesto para ventilación, presupuesto para cubrebocas, etcétera, 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 ¿no? Se arma el debate, el presidente que su secretaria de Educación presentó la carta frente a él en las denominadas conferencias de la mañana, las mañaneras, al día siguiente dice que él no sabía nada de la carta y avienta, como dicen en la discusión pública, por debajo de la carreta a la propia secretaria, ¿no? O sea, y entonces hasta exhibe a la secretaria y después la secretaria ya en una parte, pues la verdad, de poco amor propio, termina asumiendo que sí, no, que fue su error y que no, sí, el gran presidente y la carta la vamos a eliminar de los protocolos y demás. La misma semana
La Secretaría en la cuenta de Twitter del gobierno federal se avientan cuando están hablando de los protocolos de regreso a establecer en un cartel oficial, abajito decía, no hay evidencia de que la epidemia del COVID afecte a los menores de edad. Ustedes están viendo las noticias en Estados Unidos, los que nos acompañan en otras partes de América Latina, lamentablemente han visto cómo ha ido creciendo el número de niños y jóvenes infectados por la variante Delta. ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano se atreva a decir esto en un comunicado oficial? Obviamente después ya lo quitaron. Entonces, ¿por qué señalo estos ejemplos? Díganme cuando dice la secretaria de Educación mexicana, pero confíen en nosotros para el regreso. Pues si eres papá y mamá y estás viendo esas acciones, está como medio difícil que confíes en una autoridad que tiene tantas contradicciones en los protocolos del regreso a clases. Evidentemente, y creo que en la medida en que se sea más claro por parte de las autoridades, la gente va a entender el problema. Carlos, no sé si tienes otra pregunta para el doctor Fernández. Pues más que una pregunta, ahora sí, doctor, voy a decir como dicen los alumnos, más que pregunta es comentario. Doctor, pues justamente con esta situación creo que la reflexión, por lo menos que a modo personal estoy teniendo en este momento, es que quizás si a mí me dieran a escoger entre la salud la vida y la educación, pues sin duda yo consideraría que para que mis hijos puedan educarse, pues tienen que tener primero vida y salud. Sin embargo, pues esto se complementa con la primera parte que usted nos comentaba, esta situación de violencia intrafamiliar, esta situación de salud mental, salud psicoemocional. Entonces, pues creo que es sin duda un gran reto el que tenemos de frente los padres de familia mexicanos ante esta coyuntura, que además, dicho sea de paso, doctor, y si me permite aquí sí pedirle su reflexión, su comentario. Históricamente, el tema de la educación en el país lamentablemente se ha visto politizado y lo que le sigue. Tenemos grandes ejemplos, cuando digo grandes no me refiero porque sean grandes personajes, sino por la relevancia. Lamentables ejemplos. Lamentables ejemplos, eso quise decir, de personas que son tristemente célebres, ese es el punto al que quería yo llegar, una de ellas en la cárcel, actualmente, que fue lideresa durante muchos años del magisterio. Esta parte, ¿cómo se percibe ahora? Tenemos que un ala del sindicato de maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora pues ha sido quien más ha estado levantando la voz, pidiendo el tema de vacunación, pidiendo instalaciones seguras. Esto podemos considerarlo como demandas mínimas, o nuevamente el tema educativo ahora en este contexto también estará siendo objeto de politización, doctor. Mira, yo creo que por un lado, o sea, es importante entender en la dinámica mexicana, el sindicato, a diferencia de Estados Unidos, en México existe un sindicato que prácticamente abarca a todos los profesores de las escuelas primarias y secundarias, ¿no? De los elementary y los high school equivalente. Es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene un ala más radical que le llaman de la disidencia, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que generalmente tiene más presencia en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, por ejemplo, alguna sección, alguna parte de la Ciudad de México, etcétera. Esta coordinadora, en todos estos meses previo a la pandemia, ha sido aliada del gobierno federal y de López Obrador, incluso lo recibió directamente en Palacio, etcétera. Aprueban una reforma educativa en 2019, promete que lo van a revalorizar al maestro, aunque pues, a la hora de la hora le recortan el 87% de los recursos a la capacitación de los docentes, vaya forma de revalorizarlos, pero bueno. Y el CENTE, que es la parte tradicionalmente que siempre, se ha prostituido políticamente, o sea, primero fue aliado del PRI, luego fue aliado del PAN y pues ahora es aliado de Morena, o sea, eso siempre han sido al mejor postor.
estos señores, la parte mayoritaria, había dicho hasta hace unas semanas antes de que el presidente dijera que llueve, trueno y relampaguee, se va a regresar a clases en México. Habían dicho que querían como condición para regresar las 3 Bs, ¿no? Que hubiera vacunación del magisterio, que hubiera la parte de ventilación y de buenas instalaciones en las escuelas, y que en términos del semáforo epidemiológico que da cuenta de las tasas de contagio y demás de la evolución del COVID en México, se estuviera en semáforo verde. ¿Okay? Eso era lo que decía hasta hace muy poquito. Viene el manotazo presidencial y pues los otros que huelen sus alianzas y que no quieren pelearse con el presidente cambian de discurso inmediatamente y dicen que sí, que hay que regresar a clases. E incluso en un discurso muy lamentable por parte del líder de los maestros del CENTE, del señor Cepeda, se atreve a decir que es hora de que los docentes mexicanos desquiten el sueldo, como si los maestros en todos los meses anteriores que estuvieron dando clases a la distancia no hubieran trabajado, ¿verdad? O sea, digo, pues a ver, pues, claramente retrata la distancia que hay entre el liderazgo y sus compañeros, en donde pues muchos estaban haciendo lo mejor posible, pues a través, insisto, del WhatsApp y demás, grupos de Google Rooms, etcétera, Google Classrooms, etcétera, para tratar de dar clases cuando se podía tener acceso al internet, etcétera, ¿no? Entonces, justo, pues, cuando me dice se politiza, a ver, pues tenemos un sector, digamos, convenenciero del sindicalismo mexicano, otro sector que está, a pesar de que son tradicionalmente aliados, la CENTE, ahorita está diciendo no, no queremos regresar, no hay las condiciones, y el presidente mañosamente dice, no, es que el regreso es voluntario, cosa que es falsa porque en el decreto que publicaron el viernes de la semana pasada se establece que para los docentes es obligatorio. Obviamente, en México hay los supervisores, el equivalente a los superintendents en Estados Unidos. ¿Ok? Esos señores que tienen comunicación con los directores, con los principals de las escuelas, le instruyen pues, que tienen que sensibilizar a sus compañeros docentes para el regreso a clases, ¿ok? Y que si de todas maneras no quieren regresar, entonces se les aplicará la norma, es decir, los van a sancionar y van a despedir a los maestros si no quieren regresar a clases. Pero justo el presidente, que claramente pues habla de dientes para afuera, dice, no, pero si es esto es voluntario. En los hechos no lo está haciendo para los docentes. Entonces, vamos a ver qué pasa. Mi previsión es que el lunes vamos a ver en muchos lugares ya las propias autoridades de los estados han dicho, no, no vamos a regresar ahorita o vamos a regresar en forma reducida. Quintana Roo, por ejemplo, ha dicho no hay las condiciones. Tamaulipas ha dicho solo van a regresar unos cuantos. Hay otros que pues, se van a aventar al ahí se va clásico en vez de planear las cosas de manera adecuada. Veracruz es uno de ellos, Morelos es otro de ellos. Entonces, creo que van a pasar varias cosas. La primera es que estas desigualdades que existían en el sistema educativo previo a la pandemia se han ensanchado, ¿ok? Y en el ahí se va, ni siquiera han presentado las autoridades prácticamente de todo el país una ruta para ir recuperando los aprendizajes no alcanzados y para atender el problema emocional, ¿ok? Tenemos, obviamente, hay un sector que tiene sus hijos en las escuelas privadas que probablemente pues tiene mejores condiciones para comprar correctos cubrebocas, que sus escuelas sí han comprado los medidores famosos del CO2 o los filtros EPA a los que hice referencia. Esos van a regresar paulatinamente o de forma más mayoritaria a los planteles. Y otra vez, el sector lamentablemente menos favorecido de México es el sector que va a pagar los trastes rotos. Y uno de los problemas que como país no hemos visto
es que el tamaño de la afectación que está enfrentando esta generación es mayúscula y que no es como en la salud, que cuando hay un problema, en el caso de los hospitales públicos de nuestro país, tienen problemas en su gran mayoría sustantivos de capacidades, de disponibilidad de instalaciones, medicinas, etcétera. Pero esas carencias que ya venían de atrás y que se exhibieron claramente ahora con el COVID, pues cobran inmediatamente factura, pues, con la vida de muchas personas que no debieron haber muerto. En el caso de la educación, los costos no se ven tan rápido, así de manera tangible, pero no quiere decir que no lleguen. Y aquí hay un punto, antes de cerrar nuestra conversación, que me parece que es fundamental. Es muy triste ver cómo en el caso mexicano, pues la verdad, perdón que sea políticamente incorrecto, pero somos una sociedad en muchos sentidos agachona, una sociedad poco exigente con sus autoridades. Ustedes no ven acá en la realidad mexicana papás protestando o exigiéndole, ya sea al gobierno del presidente López Obrador o a los gobiernos de sus estados, a los gobernadores, que pongan los recursos suficientes para atender la emergencia educativa, que realmente pongan al centro de las urgencias nacionales a la educación. No lo vemos. Pareciera como que nos resignamos a que medio nos educan y bueno, pues ya, ni modo. Y hay como una especie de resignación, sin entender que esta factura que nuestros hijos, nuestras hijas van a recibir, si no somos una ciudadanía mucho más valiente, mucho más activa, dispuesta a alzar la voz cuando no se toma realmente como prioridad la educación, pues la factura va a ser muy alta. Y eso no está pasando lamentablemente en nuestro país. Bien interesante, de verdad, todos los planteamientos que desde acá se desconocen, ¿ok? Queremos darle las gracias al doctor Marco Fernández por haber participado esta noche en Sin Filtros México. Muchas gracias, doctor Fernández. Y pues bueno, pues un panorama tremendo. Yo me quedo con esta última reflexión, sin duda, si a esta parte de, pues a esta falta de proactividad por parte de la sociedad mexicana para exigir sus derechos, le sumamos una narrativa gubernamental que critica, por ejemplo, a la clase media precisamente por protestar y por otro lado pone en el otro lado de la balanza y miren, en cambio el pueblo es agradecido con lo que se les da, es decir, que la expectativa gubernamental es que el pueblo levante, ponga la mano, reciba y agradezca. Muy complicado, de verdad, muy triste lo que está viviendo nuestro querido México y pues ojalá que dentro de aquel paradigma que dice que los pueblos tienen el gobierno que merece, pues ojalá que el pueblo mexicano ya reaccione por tener, pues sea con el gobierno que sea, pero que cumplan lo que tienen que cumplir. Sería por lo menos esa mi reflexión. Doctor Marco Antonio Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey y de la Organización Civil México Evalúa, muchas gracias por haber compartido esta rica plática con nosotros aquí en Sin Filtros México. Muchísimas gracias por la invitación a ambos. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Ya se acerca el día 3 de septiembre, donde va a tener lugar en México la segunda parte de esos encuentros que está teniendo el régimen de Nicolás Maduro y unas oposiciones que están ampliadas o cobijadas en lo que se llama la Plataforma Unitaria de Venezuela. Queremos decirle a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que le vamos a llevar detalles de lo que ocurre allí el día viernes 3 de septiembre. Y bueno, en adelante, pues Carlos, ya estamos con la tarea de estar averiguando qué es lo que se ha avanzado, si es que se ha avanzado algo. Acá se habla, por ejemplo, de que ya todo está acordado y que simple y llanamente, pues, falta todo lo que son las disposiciones y la parte física. Pero lo que se acordó ya aparentemente está acordado. Se ve que van a haber otras caras en ese encuentro del viernes. Nosotros estaremos transmitiéndoles con el grupo de Sin Filtros México todo lo que esté aconteciendo allá, Carlos. Sin duda, Maybord, pues algo que
en la política mexicana se dice que es pues hablando de lugares comunes, un lugar común es que en política lo que parece es. Y desde ese sentido, pues sí, ya teniendo esa anticipación de que ya posiblemente solamente pues esto sea un mero trámite, es una gran posibilidad. Esperemos que sea lo que sea lo mejor para el pueblo venezolano y sin duda estaremos aquí reportando todos los pormenores de este encuentro y pues no solamente los hechos, sino también la lectura de estos hechos con nuestros especialistas invitados, Maybot. Así es, bueno, y ahora queremos despedirnos y darle las gracias a todas aquellas personas que han participado esta noche en nuestro superchat. Muchísimas gracias a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta y a Lontan por colaborar con nosotros en la moderación de los comentarios. Recuerden que para salir del ostracismo en el que nos tienen metidos algunas de las plataformas, necesitamos que nos regalen un like y que nos dejen comentarios y también que se suscriban a nuestro canal y que compartan el enlace con sus contactos y amigos. Nos despedimos hasta mañana. Feliz noche. Feliz noche, Carlos. Feliz noche, Maybot. Feliz noche, amigos allá de las fronteras mexicanas y en todo el resto del continente.